Hola a todas y bienvenidas a nuestro segundo programa de Palo al Agua. Como en el programa anterior, vamos a tratar un tema laboral, en este caso, el de los despidos. Atravesaremos fronteras para ver los conflictos laborales que se suceden en otros países y charlaremos con nuestro compañero Javier de CGT Airbus para que nos cuente su conflicto. Como el tema va de despidos, antes de comenzar, dar nuestra enhorabuena a Carlos Arias, trabajador del Ayuntamiento de Alcobendas, el cual ha conseguido su readmisión. Empezamos. Pues hoy, en nuestro segundo programa, nos toca hablar de despidos y las clases de despidos que existen. Tema el cual nunca pasa de moda, dado que año tras año, reforma laboral tras reforma laboral, a los empresarios les sale más barato ponernos en la calle. Para eso, contamos con la presencia de Rafael Goiría, abogado. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes. Antes de meternos al merme del asunto, voy a dar paso al vídeo que ha preparado nuestra compañera Ángela desde la calle. Dentro vídeo. Hola Jorge, buenas noches. Estamos aquí, a pie de calle, para ver lo que sabe la gente acerca de los despidos. ¿Sabes la diferencia entre despido procedente e improcedente? Pues el despido improcedente es cuando te despiden sin ningún motivo y no sé si quieren o no dar indemnización. Despido procedente es cuando doy motivos e improcedente es cuando no doy motivos, ¿no? Sí, algunas veces los empleados hacen o hacemos algo que merece el despido. Falta, llegar tarde, no observar las rutinas de la empresa y te pueden despedir. Que has hecho mal tu trabajo, por así decirlo, y te pueden despedir por ello. Como falta trabajo sin justificante y cosas de ese. Y la baja voluntaria por lo mismo. Ni idea. No. Despido procedente es cuando te despiden y el otro viceversa. En caso de despido procedente, ¿sabes si tienes derecho a paro? Sí tienes derecho a paro y a lo que hayas trabajado, pues sí tienes derecho. Te tiene que dar, puede ser papel de la Seguridad Social y lo solicitas. Sí, de hecho lo voy a empezar a cobrar este día 10. ¿Debería tenerlo? No, yo creo que sí. En caso de despido procedente, ¿También? Creo que se tiene derecho a paro cuando llevas un año trabajado. Tampoco lo sé. Yo creo que lo de procedente es cuando si tú te vas no te corresponde, ¿no? No te corresponde nada. Yo es que esto no sé tanto, la verdad. Es que no sé nada de eso. Sé que si llevas un año trabajando sí que te deben el año del paro. Si llevas 6 meses te tienen que dar otra cosa. Yo creo que sí. Sí. Como ciudadana que soy, yo creo que tengo derecho a todo, ¿no? Como que cotizo y todo y estoy legalmente contratada, yo pienso que sí. ¿y sabes cuándo tienen que pagar en caso de despido procedente? No, ahí no lo sé la verdad. Despido procedente, creo que el finiquito típico por la antigüedad, los días al año que te toquen, pero al haber sido procedente es menos que el improcedente. No lo sé si yo no tengo mucha idea de mis derechos, la verdad. Mientras me paguen, yo estoy contento. Bueno Jorge, ya puedes ver lo que sabe la gente acerca de los despidos. Hasta el próximo programa. Muchas gracias, Ángela, por ese vídeo. Rafael, existen 3 tipos de despidos. ¿Nos puedes explicar un poquito en qué consisten? ¿Despido procedente, improcedente, despido nulo? Sí, bueno, existen efectivamente 3 tipos de pronunciamiento en cuanto a los despidos, que puede ser un despido procedente. En ese caso, el despido procedente es que el trabajador se queda en la calle con 0 euros de indemnización. El despido improcedente, que quiere decir que ha sido injustificado el despido, no había causa para el despido y, por tanto, se declara esa improcedencia. ¿Efectos que tiene? Pues tendrían que pagar al trabajador a razón de 45 días de indemnización, si el contrato es anterior al año 2012, y debido a la reforma laboral del Partido Popular, pues se ha rebajado sustancialmente la indemnización y sería a partir de ahora 33 días por año y además con un límite de no más de 2 años por el equivalente del salario. Y después hay uno que es importantísimo, que es el despido nulo. Ahí sí que existe una obligada readmisión. Despidos nulos que desgraciadamente se cuentan con los dedos de la mano a la hora de que los jueces pues dicten sentencias declarando la nulidad del despido. ¿Nos pertenece indemnización independientemente del despido que se ejecute? ¿O hay algún despido que no lleve indemnización pareja?
Bien, vamos a ver, los despidos que se denominan objetivos, que pueden ser por causas económicas, técnicas, organizativas, esos siempre, en todo caso, aunque se declare el despido procedente por parte de la jurisdicción social, eso siempre tiene lugar, corresponden 20 días de indemnización por año, pero también con un límite, que es que no se puede percibir más del equivalente a una anualidad de salario. Es decir, que un trabajador que tenga, por ejemplo, 30 años de antigüedad, resulta que se va a ir a la calle con lo que gane en un año. Es decir, que si gana pues 20.000 euros, pues con 20.000 euros te dejan en la calle. Si se declara improcedente, sí que tendría lugar a una indemnización más alta, equiparable a la que he indicado anteriormente. Después de esta aclaración que nos haces en cuanto a la indemnización, ¿tenemos derecho a cobrar paro una vez que nos despidan? Sí, el paro siempre tienes derecho, siempre y cuando no te vayas por tu voluntad. Es decir, en el caso de que haya despido, cualquiera que sea el tipo de despido, ya al día siguiente del despido puedes ir, y además se recomienda que te inscribas en las oficinas del SEPE del paro. ¿Y nos puedes contar qué son los salarios de tramitación? Sí, los salarios de tramitación, desgraciadamente, son salarios que se han suprimido también por parte del Gobierno del Partido Popular, y son aquellos salarios que van desde la fecha del despido hasta la fecha de la notificación de la sentencia. Es decir, siempre y cuando se declarase improcedente el despido y la empresa, que es quien tiene la opción, a pesar de ser improcedente el despido, es decir, a pesar de tener razón el trabajador, es la empresa la que decide si te readmito o no te readmito. Si le readmiten, sí que le tendrían que pagar los salarios de tramitación, es decir, los salarios desde la fecha del despido hasta la fecha de la notificación de la sentencia. Desgraciadamente eso no ocurre nunca, porque además, como se demora mucho en dictar sentencia los jueces, pues los salarios de tramitación se incrementaría mucho, y lo que opta siempre el empresario es por despedirle con una indemnización mínima, y no hay salarios de tramitación. Solamente habría salarios de tramitación en el caso de despido nulo, porque hay obligada remisión. En ese caso sí, que habría que pagarlos. Y en este caso en el que los empresarios obligan o intentan obligar al trabajador a firmar el despido amenazando de que si no, no cobrarían el paro, ¿es eso cierto? No, eso es incierto, y además hay que hacer un aviso clarísimo. Es decir, en cuanto te pongan la carta de despido, lo que tiene que hacer es poner no conforme y la fecha en que se recibe. Porque a veces lo que intentan es pues confundir y defraudar al trabajador poniéndole una fecha igual anterior para que se le pase el plazo para el despido. Es decir, sí, poner no conforme la fecha en que se recibe e inmediatamente ponerse en manos de un abogado para que le defienda. Si se nos da ese caso, paso a paso, ¿qué es lo que tenemos que hacer para recapitular todo? Es decir, si nos vemos en la tesitura de que nos llaman de la empresa y que nos quieran obligar a firmar ese despido, ¿bastaría con un no conforme? ¿Tendríamos que firmarlo, no firmarlo? ¿Qué pasos tendríamos que seguir? A ver, evidentemente obligación de firmar no hay. ¿Qué es lo que ocurre? Que si no firmas, pues la empresa no te va a entregar la carta de despido, es lo que normalmente hace, con lo cual se crea una dificultad a la hora de analizar por parte del abogado después cuáles son las causas que han motivado el despido, aunque se podría pedir por otras vías, pero lo mejor, mi recomendación es poner no conforme, fecha en que se recibe, llevarse la carta y actuar con diligencia, porque solamente hay 20 días hábiles para reclamar contra el despido, y por tanto no hay que dejarlo tampoco a última hora para que no llegue el abogado cuando falte un día o 2 días para que caduque esa posibilidad, porque si pasan los días pues se queda en la calle con 0 euros. Como ya nos has comentado, Rafael, los despidos nulos están muy cotizados. ¿Qué se tiene que dar para que un despido sea declarado como nulo? Bueno, un despido puede ser declarado nulo siempre y cuando obedezca a casos de incumplimiento por circunstancias de discriminación contenidas en la Constitución o en la ley, despido pues, por ejercer el derecho, por ejemplo, a la huelga, un despido que haya sido motivado por el ejercicio legítimo de reclamar contra la empresa por cualquier motivo. En todos estos casos se consideraría el despido nulo por vulneración de derechos fundamentales, y con la consecuencia, como he dicho antes, de que estaría obligada la empresa a readmitirle y abonarle el salario de tramitación, e incluso, en ocasiones, lleva aparejada una indemnización por daños materiales y morales derivados de ese despido nulo. Pues muchas gracias, Rafael. Ahora vamos a dar paso en este segundo programa a una nueva sección que tenemos llamada Sindicalistas por el Mundo.
la cual quiere transmitiros los conflictos laborales que atraviesan nuestras fronteras en la época en la que estamos, de la mano de nuestra compañera Alejandra. Dentro vídeo. Hola a todos, bienvenidos a Sindicalistas por el Mundo. Hoy os vamos a hablar del movimiento que se está llevando a cabo en Estados Unidos desde el sector de la hostelería, concretamente de nuestras compañeras trabajadoras de los establecimientos de comida rápida. El movimiento se denomina Fight for $50. Es un movimiento que ha empezado en 2012 a través de una huelga que convocaron las trabajadoras de McDonald's, Pizza Hut, Burger King, entre otros, ¿no? Este movimiento ha tenido una repercusión muy grande. En 2015 consiguieron convocar una huelga con más de 200 ciudades implicadas, además de centenares de millones de trabajadores que acudieron a esa huelga, secundados por otros trabajadores de otro sector, no el de la hostelería, sino el de servicios domésticos, servicios de limpieza, incluso de grandes superficies comerciales como Walmart. Hay que aclarar que reivindican dos cosas muy importantes. La primera, una mayor presencia sindical, y la segunda, el derecho a un salario mínimo unificado de $15 la hora en todos los Estados Unidos. Recordar que no todos los Estados Unidos tienen salario mínimo y los que sí lo tienen a veces lo ignoran, o sea que tampoco lo contemplan. También hay que decir que estas personas, a pesar de tener un trabajo, viven en la pobreza. Por ejemplo, hay un ejemplo muy claro sobre este tema que en Walmart, en esta superficie de grandes centros comerciales, en Acción de Gracias, se estableció poner huchas para que los clientes donasen parte de lo que iba a ser el sueldo para complementar el sueldo de los trabajadores. Bueno, este movimiento tan importante tiene una serie de eslóganes muy característicos, de los que vamos a destacar tres. El primero, derechos de la comida rápida. El segundo, $15 y un sindicato. Y el tercero, que también tiene una repercusión muy grande en Reino Unido, que se llama 0 horas de ninguna manera. Este movimiento hace referencia a algo concreto, que es contratos que existen en Reino Unido que aluden a que el trabajador firma un contrato en el que no queda claro si va a trabajar, por lo tanto, si va a cobrar, pero que tiene que estar disponible para cuando le llamen, o sea, 24 horas al servicio de una empresa en la que no sabes si vas a tener ingresos. Por otro lado, decir que este movimiento ha tenido un apoyo y una simpatía muy grande por parte de otras organizaciones que no son sindicales, sino organizaciones sociales, y que se debe sobre todo a la red de solidaridad que existe en dos grandes comunidades en Norteamérica, que son la comunidad latina y la comunidad afroamericana. Además de una idea muy importante para que este movimiento haya transgredido, es unificar reivindicaciones de derechos laborales con causas étnicas y de género, o sea, han confluido el que, sobre todo, estas mujeres trabajadoras están siendo marginadas ya no solo por que son unos derechos laborales mínimos, sino porque son mujeres y además porque pertenecen a una etnia concreta. Si queréis saber más sobre ellas, sobre estas valientes mujeres, podéis mirarlo en internet, Fight for $50, WordPress, @ en español. Pues nada, amigos, os dejamos hasta la semana siguiente. Un beso a todos. Muchas gracias, Alejandra. Parece increíble que en Europa existan contratos de 0 horas como el de Reino Unido. Nos encontramos ahora con Javier García, secretario de CGT del Metal en Madrid. Buenas noches. Muchas gracias. Pertenece a Airbus, nos va a contar un poco el conflicto laboral en el que se encuentra con la empresa, y antes de ello vamos a ver el vídeo que nos ha preparado nuestro compañero Rafael Flores. Dentro vídeo. ¿En tu trabajo te ignoran? ¿Recibes burlas, descalificaciones o insinuaciones? ¿Te acusan de cosas que no hiciste? ¿Pasan de tu opinión sin analizarlas? ¿Te han atacado física o psíquicamente? ¿Te amenazan con despedirte sin justificación? ¿El reconocimiento a tu trabajo lo recibe otra persona? ¿Se dirigen a ti de forma obscena o con insinuaciones lascivas? ¿Te han ofertado una mejor situación laboral a cambio de sexo? ¿Tienes miedo a decir que estás embarazada? Ojo, puedes estar sufriendo acoso laboral, también llamado mobbing. Puede tener graves consecuencias: bajo rendimiento laboral, baja autoestima, aumenta la probabilidad de accidentes, problemas con la familia y amigos, pérdida de empleo, depresión, agresividad, suicidio, etc. ¿Qué puedes hacer? Contar lo que te sucede es tu derecho,
y el deber de la empresa es escucharte y dar seguimiento al caso. Acude a tu representante sindical, junta de personal o comité de empresa. Habla con tus compañeros, solicítales su solidaridad. Busca pruebas tangibles y testigos. Entre otros, graba conversaciones en las que aparezcas tú, etc. Visita al abogado de tu sindicato. Para prevenir, corregir y sancionar existe la Ley 10/10 del 2006. Gracias, Rafael. Javier, Airbus era una empresa pública. Airbus era una empresa pública que pertenecía al INI, al Estado español, bajo la denominación de Construcciones Aeronáuticas, sí, efectivamente. ¿Cuándo fue privatizado Airbus? En los años 90 se produce un proceso de privatización donde la antigua Construcciones Aeronáuticas se engloba dentro de un conglomerado aeronáutico europeo conformado por diferentes empresas también que pertenecían a los estados francés, alemán, principalmente también inglés, y de ahí es donde se genera EADS, de la cual también sale la línea de negocio de Airbus, que hoy día pues, es la denominación que tiene la propia empresa. ¿A nivel laboral cómo se ha afectado a la plantilla esta privatización? Lógicamente, cuando Construcciones Aeronáuticas pertenecía al INI, teníamos unas condiciones laborables muy dignas, porque la parte que estaba enfrente nuestra era el Estado, ¿no? Cuando se produce la privatización, pues lógicamente se conculca dentro de los estamentos de la empresa y de la política de las relaciones laborales el neoliberalismo más duro. Si bien es cierto que es una empresa que está fuertemente sindicalizada y ha costado mucho, pero podemos decir que aproximadamente en el último lustro, con la colaboración también de los sindicatos mayoritarios, hemos sufrido un cercenamiento de los derechos total y absoluto. Por ponerte un ejemplo, nosotros no tenemos hoy día una referencia de revisión salarial ligada al IPC. El último convenio que nos firma Comisiones UGT y un sindicato amarillo nos quita la revisión de IPC y nos mete a la productividad. Así de sencillo, así de crudo y así de duro. Ese claro ejemplo de cómo han cambiado las relaciones laborables, ¿no? Viendo lo que estamos viendo, la conflictividad laboral va en aumento. ¿Qué ha pasado con el compañero que denunció acoso laboral? ¿Lo va a poder demostrar? Bueno, en principio él es un afiliado al sindicato Comisiones Obreras, si bien es cierto que tiene cercanía a nosotros por amistad, y por lo que sabemos la denuncia ha sido a nivel laboral, en la jurisdicción social. Si bien siempre entendimos que también ello debería de haber tenido un trasfondo penal, pero lógicamente la última palabra la tiene él, y por lo que sabemos no ha habido tampoco una interposición de demanda penal, sino que está todo puesto en manos de la jurisdicción social, ¿no? Nos consta que en este conflicto específico hay una grabación. Te preguntamos también, que sabemos que eres abogado, ¿es legal esa grabación? Esa grabación es legal en tanto en cuanto ha sido obtenida por medios absolutamente lícitos y ha sido también obtenida por uno de las dos partes de la conversación, o emisor o receptor, ¿no? En este caso él era el receptor, con lo cual la grabación es perfectamente legal, y es más, yo animo a todos los trabajadores por cuenta ajena de este país que si prevén que pueda haber una situación conflictiva o una situación de acoso o de intentar arrinconar al trabajador, es muy recomendable que se produzcan las grabaciones, porque además luego son pruebas fundamentales de cara a una defensa jurídica de ese acoso. O sea que es absolutamente recomendable que se haga. ¿Y en tu caso en particular, por qué te han sancionado? Bueno, en mi caso me han calificado la sanción como falta muy grave, porque una vez que se conoce la grabación que el trabajador hace dentro de la fábrica, la propia plantilla lleva a cabo una acción espontánea de paro. Deciden parar 3 horas la producción y de manera espontánea nos concentramos en el despacho del presidente, que a la postre, y cuidado, y esto es un detalle, ¿no? El presidente de la compañía es el que acosa a un trabajador, no estamos hablando de un mando intermedio ni nada, ¿no? Los trabajadores de forma espontánea se concentran en su despacho para pedir la dimisión, y tanto a un compañero del sindicato Comisiones Obreras como a mí nos acusan de ser los instigadores de ese paro, y a partir de ese momento es cuando la empresa determina que hemos realizado unos hechos que son calificados de falta muy grave, y en este momento nos encontramos con la sanción, ¿no? O sea, que se puede decir que se utilizan un poco de cabeza de turco. Nos utilizan como cabeza de turco, y entendemos sobre todo para contrarrestar la actuación que ha hecho la empresa, que no podía haber sido otra que la, vamos a decir, salida de este directivo de la empresa, porque ha salido, ¿no? Le han agradecido, por supuesto, los servicios prestados, y el eufemismo salida significa que no sabemos si ha sido despedido, si ha habido una dimisión o no, pero lo único claro en estos momentos es que el otro compañero de sindicato y yo nos encontramos con una sanción, con unos hechos calificados de falta muy grave, con lo que ello supone, ¿no? ¿Son las únicas sanciones que hay ahora en la empresa? No.
Podríamos decir que es novedoso por el hecho de que a un sindicato mayoritario, a un delegado, le han sancionado, pero CGT aproximadamente en los últimos 15 años hemos tenido como alrededor de 9 sanciones. En este momento hay 2 compañeros nuestros del centro de Tablada en Sevilla que también están sancionados, sentencia que está recurrida y no es firme, y son de CGT, y también por enfrentarse a un caso de acoso. En este caso no ha sido contra el presidente de la compañía, sino a un mando de línea, pero también han sido sancionados. O sea que nosotros sufrimos en nuestras propias carnes la represión sindical del día a día por el modelo sindical que ejercemos, ¿no? Que es un modelo sindical combativo, de clase y solidario. Como lo puede ser. ¿Se podría afirmar también que van más a por CGT que a por los sindicatos mayoritarios? Tradicionalmente en la empresa, y en la mayoría de empresas, me atrevería a decir, de este país, el empresariado, la patronal, trata de ir a atentar contra aquellos que ejercen el sindicalismo verdadero, el sindicalismo de asamblea, el sindicalismo reivindicativo. En nuestro caso es evidente, yo mismo, esta es la última sanción, hace unos años tuve otra sanción también, ¿no? También es verdad que afortunadamente a nivel judicial todas las sanciones se están declarando nulas, ¿no? Es decir, las últimas sanciones a las que me he referido últimamente en estos últimos años, ninguna ha sido efectiva porque todas judicialmente han sido declaradas nulas, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo están actuando los sindicatos mayoritarios? Pues en la última sanción, lógicamente, los sindicatos mayoritarios no han tenido otra opción que intentar mostrar enfrentamiento de cara a la situación. ¿Por qué? Pues porque tienen un compañero sancionado. Otras veces, cuando los sancionados han sido única y exclusivamente los de CGT, no ha habido absolutamente ningún tipo de enfrentamiento ni de conflicto. En este momento el conflicto está. Si bien es cierto que comisiones UGT están dentro de sus parámetros de conflicto y nosotros dentro de los nuestros. Coincidimos en algunas cuestiones, pero en el fondo no coincidimos, en tanto en cuanto ellos se niegan a dar el mismo tratamiento a nuestros compañeros de Sevilla sancionados. Claro, es lo que te quería comentar, que somos conscientes de que en Sevilla también estáis de conflicto y no están actuando igual. No se ha actuado, no es que se está actuando igual, es que no se ha actuado directamente. Y en este caso, como hay un compañero suyo, todos los resortes se han actuado, ¿no? Desde los comités de centro hasta el propio comité intercentros. ¿Y la empresa? La empresa en estos momentos pues ha tomado su decisión, ha hecho efectiva la sanción y no vemos que haya ninguna intención de que se retrotraiga esa decisión a la única posible, y la única posible es el archivo. No vale ningún tipo de negociación ni de rebaja de la sanción. Insisto, la única solución posible tiene que ser el archivo de la sanción. La pelota está en el tejado de la empresa y no hay movimiento. Si bien es cierto que a día de hoy, de común acuerdo y de manera unánime, se ha decidido cortar cualquier tipo de colaboración con la empresa que no sea estrictamente dentro de las horas de trabajo y de esas obligaciones. Entonces, bueno, pues también somos conscientes de que muchos de los proyectos, de los programas, se están retrasando precisamente por eso. Esperemos que mueva ficha, pero insisto, esa ficha no puede ir encaminada a otro sitio que no sea el archivo de la sanción. No vale ningún tipo de negociación y de modulación. ¿Y a nivel laboral de plantilla hay unión entre los A nivel laboral y de plantilla hay unión. Lo que ocurre que también, y es lamentable tener que reconocerlo, también hay mucho adoctrinamiento y mucho hooliganismo sindical, es decir, parte de la plantilla solamente se mueve por intereses que son demandados por su propia organización, no por ellos mismos, pero también en puridad, y también es justo reconocerlo, hay que reconocer que una parte de la plantilla de manera propia individual está tomando acciones y está dando pasos de solidaridad y de participación al margen de lo que diga un sindicato o diga otro, pero la plantilla en estos momentos está activada, está convencida y está apoyando la situación. Bueno, para terminar, ¿se puede garantizar la seguridad de la empresa bajo estas condiciones de trabajo? ¿En qué sentido la seguridad de la empresa? La seguridad en cuanto a vuestro trabajo, en la ejecución de la aeronáutica, los aviones y demás, porque suponemos que si hay acoso laboral, el asentismo laboral será mayor, los compañeros estarán de baja, las compañeras igual. Lógicamente, según a tu pregunta, todo está entrelazado, qué duda cabe. El asentismo está ligado principalmente a los ritmos de producción y a las condiciones laborables. Nuestras condiciones laborales, lejos de ser buenas, son dignas, lo cual no significa que vivamos instalados en una especie de aristocracia obrera, nada más lejos de la realidad. Pero es cierto que vamos notando cómo progresivamente nuestros derechos y nuestras condiciones van bajando, y ello implica un nivel de asentismo alto, en una precariedad laboral, en un desembarco tremendo de las empresas de trabajo temporal, etcétera, 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 y sobre todo en el depósito a través de empresas subcontratistas de trabajos principales, lo cual hace que la matriz seamos 14.000 trabajadores y haya 35.000 trabajadores de subcontrata que cobran aproximadamente la mitad que nosotros y tienen la mitad de condiciones que tenemos nosotros. Y supongo que las subcontratas van ganando
terreno. Lógicamente, vamos a decir que quien va ganando terreno son los patronos de las subcontratas, que son los que se llenan los bolsillos a costa de externalizar trabajos de la matriz y pagar muchísimo menos y tener explotados a los trabajadores de subcontrata. Nosotros criticamos la subcontratación, lo que no vamos a criticar nunca es a los trabajadores subcontratados, porque esos trabajadores deberían de estar trabajando con nosotros y estar en la propia matriz. Y volviendo a lo que, al inicio de la conversación que estamos manteniendo tú y yo, lo que nunca debería de haber dejado de ser Construcciones Aeronáuticas, una empresa pública y un segmento tecnológico muy importante para este país y que además da mucho trabajo. Pues muchas gracias, Javier. Si quieres añadir algo. Pues nada, agradeceros enormemente la oportunidad que nos dais de poder expresarnos y también agradecer al público que nos está escuchando y bueno, pues manifestar que hay otro tipo de sindicalismo y que es el que verdaderamente llega a alcanzar las condiciones laborables que teníamos en los años 80, como me ha parecido escuchar en otros momentos y en otras situaciones. Pues muchísimas gracias, Javier. Salud y nos vemos en la reivindicación. Salud y acierto para vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado ahí detrás viéndonos. Os despedimos en el mejor sentido de la palabra y nos volvemos a ver en 2 semanas aquí en Teleca. Salud y acierto.